Bienvenidas y bienvenidos. Esta noche conversaremos con la diputada federal del Estado de México, Julieta Villalpando, integrante de la mesa directiva en San Lázaro. Además, ¿qué están haciendo nuestros legisladores para prevenir y castigar los ataques con ácido a las mujeres? Nos lo explica nuestro especialista Eduardo Santillán. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En México, los ataques con ácido se han convertido en una de las expresiones más brutales de violencia contra las mujeres. Estos actos no solo buscan dañar físicamente, sino marcar y silenciar a las víctimas. Es cierto que se han logrado avances importantes para reconocer estos ataques como delitos graves. Sin embargo, urge fortalecer los protocolos de atención y garantizar justicia para las sobrevivientes. Las mujeres atacadas enfrentan obstáculos para acceder a tratamientos médicos, apoyos psicológicos y sentencias contra sus agresores. Garantizar justicia y reparación para las sobrevivientes es urgente y es lo correcto. Eduardo Santillán, nuestro especialista en justicia con perspectiva de género, bienvenido. Siempre un gusto estar contigo. Pues Eduardo, estamos haciendo un recorrido durante estos últimos programas precisamente sobre cómo mejorar la justicia para ellas, y un tema muy preocupante sin duda son los ataques a las mujeres con ácido, con estas sustancias corrosivas. A ti te tocó estar desde el principio de la legislación, cuando fuiste presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes decir? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos con este problema? Mira, en primer lugar, uno de los crímenes más dramáticos hacia las mujeres es precisamente cuando se trata de ataques con sustancias ácidas. Hasta hace no mucho tiempo se consideraban como lesiones generales y simplemente se consideraba si tardaban de sanar más o menos de 15 días. A partir del Congreso de la Ciudad de México se estableció, y después del caso de Malena en Oaxaca, se fue generando una corriente de opinión en todo el país que ha llevado a diseñar lo que hoy se conoce precisamente como la Ley Malena, que implica que no son unas simples lesiones, sino que se trata de un verdadero crimen hacia las mujeres. Y desde mi punto de vista es una de las acciones que están más cerca prácticamente del feminicidio, porque implica la planeación del agresor, que tiene que juntar la sustancia corrosiva, prácticamente genera una situación de asombro hacia la mujer, hacia la víctima, y hay premeditación, alevosía, ventaja y en muchos de los casos traición. Pero no se podía considerar solamente de esa manera. Por eso en la Ciudad de México y en buena parte del país se ha establecido una legislación que establece en primera instancia de 8 a 12 años de prisión a aquella persona que genere una lesión a una mujer con cualquier sustancia corrosiva. Puede ser ácido, pero también puede ser incluso solamente agua hirviendo, ¿no? Que implica evidentemente pues una situación sumamente grave. Esta pena puede aumentarse en una mitad cuando genera una serie de lesiones adicionales o cuando se trata de menores de edad o de personas que se encuentran en una condición de discapacidad. Pero también, y esta es un gran avance, también puede ya considerarse como un intento de feminicidio cuando genera una discapacidad, cuando la agresión fue de tal manera que implica que hay una pérdida de una función motriz o alguna función importante de la víctima, y también se considerará feminicidio cuando se ataque un órgano sexual, de tal suerte que en estos casos se considerará como intento de feminicidio. Y consideremos que en el caso de la Ciudad de México el feminicidio tiene una pena de 50 a 70 años de prisión. Eduardo, ¿cuál es el llamado a los congresos locales, a nuestros legisladores y legisladoras que nos están viendo para precisamente homologar e ir avanzando y sobre todo para proteger a las víctimas? Así es, mira, me parece que hay un avance ya muy importante en la reforma constitucional que la Presidenta de la República impulsó en materia de igualdad de género y de combate
a la violencia hacia las mujeres. Esto implica que ya se han hecho modificaciones a determinadas leyes y a códigos penales, y que ahora el gran avance tiene que ser que se homologuen procedimientos y penas en todo el país, en los congresos locales, para que no haya esta disparidad. Todavía tenemos legislaciones que están rezagadas. Es lamentable que todavía tengamos estados que no han terminado de legislar para quitar del Código Penal el delito de aborto, por ejemplo, y que se establezca una homologación en materia de interrupción legal del embarazo en absolutamente todas las legislaciones. Entonces tenemos que avanzar, y lo mismo en este tipo de acciones, de tal manera que la ley Olimpia, la ley Ingrid, que habla sobre el manejo de imágenes de manera respetuosa, la ley Malena, estén homologadas en todo el país y esto genere una política de Estado. Y a mí me parece que México hoy puede decir que es uno de los países que más avanzada tiene su legislación, y aún hay mucho por avanzar. Eduardo, pues tendremos mucho que platicar en este y otros programas. Muchas gracias por esta reflexión y te estaremos esperando en próximos programas. Un gran gusto. Al regresar, conoce las barreras que superó una mujer que lleva más de 2 décadas haciendo política en México. No te vayas, en un momento regresamos. Hay un cuestionamiento. Oye, ¿y por qué tú? ¿A ti quién te puso? ¿Quién te apadrinó? ¿En base a qué estás aquí? ¿Estás muy chiquita? Julieta Villalpando lleva más de 2 décadas activa en la política mexicana. En 2003 fue electa para encabezar la presidencia municipal de Coacalco, Estado de México, en un tiempo donde muy pocas mujeres desempeñaban el cargo. Además, tiene experiencia como legisladora en el Congreso local del Estado de México. Actualmente es diputada federal y secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Julieta Villalpando, bienvenida a este programa, un programa para mujeres, un programa para hablar de la perspectiva de género, de la agenda de ellas. Bienvenida a este programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues eres secretaria de la mesa directiva en San Lázaro, en una de las bancadas históricas, una bancada precisamente que está acompañando a la primera presidenta de México. ¿Qué piensas sobre esta perspectiva que estamos viviendo con una presidenta, gobernadoras, legisladoras, presidentas municipales? Es un México diferente, Julieta. Yo estoy muy contenta, me siento muy honrada, sobre todo estar ahí en lo que es la Secretaría de la Mesa Directiva, porque en verdad el tener tantas mujeres ahora en cargos de poder, de toma de decisiones, pues es algo espectacular. Simple y sencillamente estrenarnos con nuestra primera presidenta de la República, para mí es algo muy emocionante, pero yo creo que para todas y todos los mexicanos también es algo muy bonito, porque la participación de la mujer pareciera que ya tiene mucho tiempo, pero en realidad es muy reciente. Recordemos que hace apenas 71 años se hizo ley el que pudiéramos nosotras emitir el voto. Y ahora que tenemos esta participación con regidoras, presidentas municipales, diputadas locales, diputadas federales, senadoras y ahora nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, es algo espectacular. Tener gobernadoras es algo de verdad, para mí en particular es un momento histórico que me da mucha felicidad, pero también me da una gran responsabilidad por estar en este lugar tan importante que es la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión. Ya llegaremos a platicar de este pues gran compromiso. Incluso tú tuviste un papel muy importante porque le entregaste a la presidenta pues esta constancia. Sin embargo, quiero irme un poquito más atrás porque tú eres una de estas mujeres que ha transitado durante más de 2 décadas la política mexicana. Le quiero platicar a nuestro público que tú fuiste presidenta municipal en el Estado de México, en Coacalco, en aquellas épocas en las que no había presidentas municipales, en aquellas épocas en las que era muy difícil que las mujeres abrieran brecha. ¿Cómo era entonces, Julieta?
Yo fui presidenta municipal 2003-2006. Efectivamente ya pasaron 20 años, poco más de 20 años. En aquel entonces el poder, los cargos de voto popular, pues en su mayoría eran hombres que participaban y que estaban decidiendo las políticas públicas precisamente para gobernar, para tomar decisiones. Y cuando yo decido también inscribirme, porque fue un proceso abierto a la ciudadanía, no de un partido, sino que era abierta para cualquier persona que quisiera participar en una elección de candidatas y de candidatos, podía hacerlo. Yo en ese entonces hice un análisis de las planillas que estaban queriendo participar para contender como presidente en aquel entonces, no presidenta, sino presidente municipal, y me di cuenta que todos los que encabezaban eran hombres. Y si revisábamos la conformación de la planilla, es decir, las regidurías, también eran hombres. Y bueno, cuando yo analicé cuántas personas habían, que eran más de 10 planillas que se habían registrado, también me di cuenta que la participación de la mujer era casi nula y que viendo los perfiles de los hombres que estaban participando, pues a final de cuentas como que no había una preparación muy particular para dirigir un municipio, ni siquiera en lo profesional. Yo dije, bueno, voy a hacer un experimento, también me voy a apuntar y voy a ver qué es lo que pasa, porque todas esas personas que nos inscribimos en aquel entonces pasamos como por un examen, no solo de conocimientos y aptitudes, también exámenes psicométricos, psicológicos y entrevistas con diferentes autoridades para ver quién podía tener esa candidatura y quién podía representar ese espacio de la mejor forma posible. Entonces, dentro de tantas personas que participaron en aquella vez, pues tu servidora quedó al frente de esa candidatura y dentro de mi planilla también ya fueron integradas mujeres y hombres que también de alguna manera pasaron por esos exámenes. ¿Qué barreras, qué obstáculos se vivían en ese entonces que tú tuviste que subsanar para ser de las pocas mujeres que llegaban? Pues mira, una capacidad de comunicación con la gente, el tratar de hacerle sentir a las personas que lo que tú querías para tu municipio era dar un mejor servicio a la gente, porque a final de cuentas el presidente municipal pues es quien es la autoridad más cercana en el municipio. Y aparte de esa capacidad de comunicación, pues decirle a la gente que las mujeres también estamos preparadas para tomar decisiones y para gobernar. ¿Te enfrentabas en aquel entonces con discriminación por parte de los hombres? Sí, claro. En aquel entonces yo fui una presidenta municipal, si no la más joven en ese momento, una de las personas más jóvenes en querer ser presidenta municipal. Llegaste a los 33 años. Tenía 33 años cuando tomé protesta como presidenta municipal y cuando estábamos en campaña en la calle, pues sí, la gente me decía, estás muy chiquita, ¿y qué vas a hacer ahí? ¿Y sabes lo que vas a hacer? O sea, como que un cuestionamiento por ser joven y por ser mujer. Fíjate, una doble discriminación. Entonces, ahí es donde uno platicando, no, pues quiero hacer esto, quiero hacer el otro, tengo estos planes o estos proyectos para el municipio, es donde el tema de comunicación y el poder transferirle a la gente pues tu mentalidad o tu proyecto es donde pues obtienes un voto a favor o en contra. Oye, Julieta, en el país antes de la reforma de paridad en todo de 2019 y de hecho desde el 2014, que hubo una reforma política muy importante, empezaron a incrementar el número de presidentas municipales. Antes había solo una mujer en cada 5 puestos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de que haya presidenta municipal? ¿Cuál es esta ideología que se tiene que ir cambiando? En muchos estados de la República, en muchos municipios, platicábamos con otras legisladoras que han enfrentado estos mismos retos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Te quiero compartir que la visión de la mujer
es diferente al diseñar políticas públicas. Y definitivamente nosotras venimos de una lucha donde hemos sido discriminadas, donde no éramos contempladas en absolutamente ningún cargo de gobierno, de elección popular, y eso también nos da esa reflexión. ¿Qué nos da la reflexión o qué nos da esta vivencia y esta circunstancia? Precisamente legislar de una manera más sensible, saber que así como nosotras hemos sido discriminadas o en algún momento fuimos relegadas a ciertas actividades, pues también no solamente nosotras vivimos ese tipo de violencia. Nosotras también pensamos en las primeras infancias, nosotras también reflexionamos en la comunidad LGTB y más, y toda aquella persona que ha sufrido discriminación, en algún momento sufrió violencia, y eso nosotras mujeres lo trasladamos a políticas públicas que eviten que ese tipo de acciones se sigan repitiendo y que vamos a seguir luchando para que se erradique, porque al final de cuentas, aunque existan en este momento más mujeres en toma de decisiones, no quiere decir que todo ya está acabado o que todo ya se solucionó. Vamos caminando. Pareciera que dimos un gran salto, sí, pero vamos caminando poco a poco porque todavía hay resistencia al cambio. Y afortunadamente el que ahora nos gobierne por primera vez una mujer en México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues nos da también ese aire de oxígeno de que sí podemos cambiar las cosas. Este paso fue muy importante para todas y todos los mexicanos, pero también lo es para las jóvenes, para las primeras infancias, para la comunidad LGTBQI+, para los adultos mayores o nuestros queridos viejos, para las personas que tienen capacidades diferentes o que son discapacitados. ¿Por qué te lo comento? Porque todas estas partes que son un todo en nuestra comunidad van también amarrados y van tomados de la mano de las políticas públicas que les afectan en su día a día. Ahora, tu trayectoria, como bien lo dices, Julieta, ha sido desde esta política muy cercana con la gente, que es una presidencia municipal, pero también fuiste legisladora en el Congreso del Estado de México y fuiste una de estas mujeres pioneras en la Junta de Coordinación Política, porque hay muchas anécdotas de estas mujeres que llegan a estos órganos de gobierno de los congresos locales, del Congreso de la Unión, abriendo brecha. Platícanos un poco tu experiencia. Fíjate que me haces recordar precisamente a veces lo difícil o el trabajo que cuesta llegar a lugares de toma de decisión, porque sí es muy bonito hablar de igualdad, de equidad, de género, pero en los hechos no pasan muchas cosas, te lo digo sinceramente. Yo fui legisladora local en el 2018 en el Estado de México y fui la primer mujer en formar parte de la Junta de Coordinación Política. Imagínate, la primera mujer. ¿Qué te quiero decir? Que aquí los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, todos eran hombres. Y tu servidora llega ahí siendo la primera coordinadora con este nombre de Junta de Coordinación Política, porque antes sí había habido una mujer, pero en este nombre nuevo de Junta de Coordinación Política fui la primera, y yo sí les preguntaba y les decía a los coordinadores, ¿por qué no habemos más mujeres aquí? Y cuando llega una mujer a un lugar, a un espacio donde solo hay coordinadores, pues pone en la mesa los temas de la mujer. Pone uno iniciativas que tienen que ver con la erradicación de la violencia, con cómo abatir o cómo contrarrestar los feminicidios, cómo se debe de dar la igualdad de género sustantiva, de una forma sustantiva, temas que sí tienen una mirada de mujer y que tienen un sentimiento de mujer, porque si bien todo es importante, hay temas que a nosotras sí nos interesan de manera especial.
Estos lugares, por ejemplo, como la Junta de Coordinación Política o la CONAGO, he platicado con muchas mujeres que nos dicen que las instalaciones ni siquiera estaban acondicionadas para mujeres, no había ni baño de mujeres. Ese tema es muy importante. Era lo que yo te decía, que el que una mujer llegue a un espacio de poder, a un espacio donde se toman decisiones, hace que la visión de la mujer y la mirada de mujer y el tema de poner atención en los detalles cambie, pero también cambia en ayuda a los propios hombres, porque cuando convivimos con los hombres, ellos también dicen, oye, tiene razón la diputada, no nos habíamos puesto a pensar en esto, en cosas que son detalles, pero que a final de cuentas sí le cambian la vida a las personas. Ya llegando a tu experiencia ahora en la Cámara de Diputados, Julieta, tienes una responsabilidad muy grande, pero además jugaste un papel muy importante porque fuiste esta mujer que firmó esta constancia de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Platícanos. Fíjate que tuve el honor de hacer la declaratoria de validez de la elección de nuestra querida presidenta. Fue para mí un gran honor, pero también algo muy emotivo. Pero quiero compartirles que también fue un momento emotivo para todas las diputadas y todos los diputados de mi grupo parlamentario Morena. Fue un gran honor y fue un momento de fiesta, de alegría, de orgullo, porque a nosotras y a nosotros nos tocó hacer campaña junto con ella. Es decir, que las y los diputados federales empezamos la campaña junto con ella. Prácticamente íbamos pegados, junto con pegado, y eso al ver ya la culminación de la elección y que logramos tener una cantidad de votos histórica, nos llenó de orgullo porque pues estuvimos en tierra durante 3 meses, que no es nada fácil, es mucho tiempo y es muy desgastante, tocando puertas, hablando con la gente, en reuniones, en mítines, y ya haber culminado ese momento en esa declaratoria de validez de su elección, para mí es algo que me ha dejado marcada para toda la vida y es algo histórico y es algo que me llena de orgullo. Ahora, la Cámara de Diputados tiene una representación paritaria. Yo incluso he visto tu participación a nivel internacional, vi una participación tuya en Brasil, precisamente el año pasado, platicando del papel de las mujeres en la política de México. Para ir cerrando esta conversación, Julieta, ¿cuál es la importancia precisamente que están cobrando las mujeres en órganos tan importantes como el Congreso de la Unión, pero también en la política mexicana? Fíjate que esa participación en el P20, que es, digamos, un congreso parlamentario de diferentes países en Brasilia habló precisamente de los temas que tienen que ver con igualdad y equidad de género y temas que vienen con la mujer. Entonces ahí se hacen compromisos para luchar y erradicar la violencia hacia las mujeres, combatir el feminicidio, ver precisamente por las primeras infancias, ver que las niñas y los niños tengan acceso a educación, que todos tengamos acceso a alimentación, temas de verdad muy significativos que a todos los países nos interesa porque tienen que ver con el desarrollo pues prácticamente de todas las mujeres y hombres del mundo. Ahí percibí que hay una gran admiración hacia México, precisamente por haber logrado tener a una mujer por primera vez en el puesto más grande que es la presidencia de la República. Sentí el cariño, las felicitaciones, los aplausos, también por todas las iniciativas y los programas sociales que nosotros hemos impulsado. Julieta, pues para terminar esta conversación, algo más que nos quieras platicar. Sin duda estaremos muy pendientes del trabajo que estés haciendo en la mesa directiva de San Lázaro y de la participación de las mujeres. ¿Con qué quieres cerrar esta conversación? Agradecer esta plática y decirle a todas y todos los que nos ven, a todas y todos los mexicanos, que estamos haciendo un trabajo muy intenso en el Congreso de la Unión. Este Congreso en particular ha sido muy productivo, no hemos parado de trabajar y esto ha sido porque vamos de la mano de Claudia Sheinbaum de darle seguridad y certeza a las y los mexicanos que no les vamos a fallar, que dimos y empeñamos nuestra palabra en campaña y la estamos cumpliendo.
Pues Julieta, muchas gracias por estar aquí en Su Voz, Su Tiempo, para hablar de los temas que le importan a las mujeres y por supuesto que le importan a México, porque aquí hay 67 millones de mexicanas esperando precisamente que haya un cambio. Bienvenida siempre. Muchas gracias.